Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer webinar de este año. El tema es sumamente interesante. Vamos a hablar de sibilancias recurrentes, virus respiratorio sincicial y palivizumab. Esto es con el auspicio de AstraZeneca y nuestro expositor es la doctora Lorena Tapia, que es infectóloga, pediátrica, viróloga además, profesora asociada del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte y programa de Virología, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del Hospital Roberto del Río, es pediatra infectóloga también de la Clínica Universidad de los Andes, es directora del Centro de Investigación de Clínica Avanzada, SICA, del Hospital Roberto del Río, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, es miembro del Comité COVID-19 de la Sociedad Chilena de Infectología y es miembro del equipo de trabajo de la SOCHINF en los temas PIMS, que en conjunto con el MinSal han publicado guías y recomendaciones. Sus principales líneas de investigación son las infecciones virales en pediatría, los virus respiratorios principalmente, la variabilidad genética del virus respiratorio sincicial en relación con infecciones graves en lactantes, genética de los pederos frente a la infección por virus respiratorio sincicial, evolución clínica posterior a la infección por virus respiratorio sincicial, el desarrollo de sibilancias recurrentes y COVID-19 en pacientes pediátricos hospitalizados. Así que les doy las gracias y la bienvenida. Y de modo recordatorio, todas las preguntas las pueden realizar por el chat y serán respondidas al final de la presentación en la mesa redonda. Hola a todos, gracias por la invitación de la SOCHINEP a presentar en este webinar un tema que la verdad a mí me encanta. Muchos de los que me conocen saben que para mí el virus respiratorio sincicial es el virus del que más he estudiado y encantada de hacer la revisión y aportar con novedades que tenemos en virus respiratorio sincicial. Yo soy Lorena Tapia y como pueden ver ahí les dejo mi email también en caso de que tuvieran dudas. En esta presentación vamos a hablar de sibilancias recurrentes, virus respiratorio sincicial y palivizumab. Abarcando esta hoja de ruta vamos a hablar un poquito de nuevo de la importancia del VRS, qué es lo que ha pasado con la pandemia, de los factores virales, de cómo tenemos que ir a mirar y reencontrarnos con el VRS respecto a sus características y cómo eso pudiera tener que ver con la inmunidad y con nuestras acciones terapéuticas. Vamos a hablar nuevamente algo de cuadro clínico, inmunidad, muy brevemente, y después pasamos a sibilancias, el VRS y finalmente anticuerpos monoclonales. Aquí les dejo, y esto es parte de la vigilancia que se publica todas las semanas desde el Instituto de Salud Pública, el informe de circulación de virus respiratorios, donde podemos ver lo que clásicamente teníamos antes de la pandemia, una circulación de virus respiratorios, algunos durante todo el año, pero principalmente en los meses fríos de invierno, la aparición tanto de virus influenza como de virus respiratorio sincicial son los que nos llevan en el fondo a tener nuestras campañas de invierno y nuestros colapsos en atención de salud. Para el año 2020, inicios del 2021, tuvimos la presencia del SARS-CoV-2 y principalmente por las medidas de uso de mascarilla, cuarentena, cierre de colegios, la verdad que tuvimos en esos años prácticamente una desaparición de los virus respiratorios que volvieron a aparecer más tímidamente, diría yo, a finales del año 2021 y vuelven a aparecer y siguen apareciendo durante el año 2022. Como ustedes pueden ver acá, el virus respiratorio sincicial se ve en azul. Aparece todos los años con un gran número de casos detectados todos los años y
en los últimos meses, desde, como les dije, finales o mitad desde el año pasado hasta este año, una circulación más o menos constante de virus respiratorio sincicial, pero la verdad en un número bastante menor a lo que observábamos en los años anteriores, y eso lo hemos visto y lo hemos sentido en nuestros hospitales. Los colapsos de camas, de UCI, con virus respiratorio sincicial no fue y no ha sido hasta el minuto lo que hemos tenido en inviernos previos. Sin embargo, la aparición ya de estos virus pueden hacernos pensar que esta curva para este año 2022 vuelva a ser de características ya más parecidas a lo que teníamos los años anteriores, que es lo que se está viendo y algo que se vio también en países del hemisferio norte. El virus respiratorio sincicial, entonces, es el agente más importante de infecciones respiratorias bajas en niños, y no puedo dejar de mencionar que está siendo detectado también con mucha frecuencia y con mucha importancia en infecciones respiratorias bajas de adultos y adultos mayores, y también en inmunosuprimidos. Se ha calculado que anualmente existen más o menos 30 millones de casos de infecciones respiratorias agudas bajas por virus respiratorio sincicial que necesitan ser atendidos. Y que son diagnosticados con virus respiratorio sincicial, y aproximadamente 3 millones y medio de hospitalizaciones anuales por este virus, a causa de infecciones de este virus. De todos modos, dado que en el nivel ambulatorio nosotros no hacemos diagnóstico virológico, diagnóstico etiológico de los virus respiratorios, se estima que aproximadamente el número de casos sumados a esto serían aproximadamente 40, 45 otros casos, millones de casos anuales de infecciones respiratorias con virus respiratorio que no requieren hospitalización ni atención con diagnóstico. También se ha calculado que las muertes anuales por virus respiratorio sincicial van de aproximadamente 70.000 hasta 200.000 casos y muertes anuales, y estas muertes se dan principalmente en países de bajos ingresos. En estos países, además, los pacientes que terminan muriendo a causa del virus respiratorio sincicial son casos de niños previamente sanos, sin comorbilidad. En cambio, en países con mayores ingresos, quienes mueren son principalmente pacientes que tienen comorbilidades importantes y que finalmente desencadena el virus respiratorio sincicial la muerte. Pero la verdad que a pesar de tener un gran número de hospitalizaciones y de casos, la cantidad de muertes no es en países con ingresos, no es no es un gran número. En Chile, la aparición del brote de virus respiratorio sincicial es lo que marca el inicio y la mantención de la campaña de invierno. Y además, ya sabemos que existe una relación con asma bronquial o sibilancias recurrentes posteriores. Por lo tanto, la importancia epidemiológica del virus respiratorio sincicial a nivel pediátrico, y también estamos viendo que en adultos es una importancia muy alta. Acerca del virus, les dije que íbamos a hablar algo del virus. El virus es un virus de tipo RNA, perteneciente a la familia Pneumoviridae, de los Paramyxoviridae. Posee un genoma de tipo RNA de una hebra, de un tamaño, diría yo, no tan grande. El virus mide entre 150 a 300 nanómetros aproximadamente, y tiene este genoma aproximadamente 15.000 pares de base. De las proteínas y de las estructuras importantes del virus respiratorio sincicial, quiero recordarles principalmente dos, porque son las que vamos a comentar más en esta presentación, y que son las que tienen más que ver con la fisiopatología y con los eventuales blancos terapéuticos, que son las glicoproteínas de superficie G, que están involucradas en la absorción, en la llegada del virus y el contacto del virus con las células huésped, y una proteína llamada proteína F de fusión, que, como van a ver más adelante, tiene mucho que ver con nuestras terapias posibles en adelante. Las características y las diferencias entre las distintas proteínas G de los distintos virus nos han llevado a subdividirlos en grupos antigénicos A y B. Es decir,
debido a que estas proteínas son diferentes, los hemos dividido en BRS de tipo A y tipo B, pero la verdad es que no existe una correlación clínica de alguno u otro en relación a la gravedad. De estos factores virales, quiero mencionarles algunos conocimientos nuevos que tenemos respecto a qué factores virales de la estructura del virus tienen importancia tanto en la clínica como en la terapia o en la profilaxis. Primero que nada, de las proteínas que yo les mencioné, la proteína F de fusión del virus es una proteína que en la cual se han enfocado muchas de las investigaciones que nos han hecho avanzar en la patogenia de este virus. ¿Por qué? Porque hasta hace poco tiempo se creía que esta proteína F, primero, era muy estable y segundo, que no variaba. Y la verdad es que esta proteína F tiene cambios estructurales enormes durante el proceso replicativo del virus. Existen dos estados conformacionales de la proteína F durante los ciclos replicativos del virus, y es así como tenemos una proteína en estado de prefusión y una proteína en estado de postfusión. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el ciclo replicativo, y debido a que esta proteína es la que se encarga de unir la membrana de la célula huésped con la envoltura viral, se producen cambios conformacionales en los que pasa de ser una proteína de este tipo a una proteína de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? Es que también se ha estudiado que los sitios antigénicos, es decir, hacia dónde están dirigidos los anticuerpos neutralizantes para poder neutralizar esta proteína o unirse y que los anticuerpos se unan y neutralicen esta proteína, también varían de acuerdo a cómo esté conformada esta proteína. Es así como existen algunos epítopes o sitios antigénicos presentes o expuestos solamente en los estados de prefusión y de cierta manera escondidos en el estado de posfusión. ¿Ya? Y también se ha visto, y esto es lo interesante, que la potencia de neutralización de estos sitios antigénicos también varía. Y precisamente hay dos sitios antigénicos con alta potencia neutralizadora que están presentes más bien en el estado prefusión y que no están presentes o no están expuestos en el estado posfusión de la proteína. Por lo tanto, este es un dato que la verdad que es bastante nuevo, que llevó muchos años de estudio y se sigue aprendiendo acerca de distintos sitios, pero que ha llevado a avanzar bastante en lo que tenemos de conocimientos para la creación de vacunas y de anticuerpos neutralizantes, que es lo que vamos a ver más adelante. Y quiero que lo recuerden porque vamos a volver un poquito a este tema más adelante. Y esto, bueno, les mostré yo que estos son los sitios antigénicos que no están presentes en el estado de posfusión, pero que sí son sitios presentes en prefusión y con una alta potencia de neutralización. ¿Qué también sabemos? Algo les mencioné que existen dos grupos antigénicos, grupo BRCA, BRCB, ¿cierto? Y que se diferencian principalmente por las características distintas de sus proteínas de superficie. Ya cuando pudimos empezar a secuenciar el virus, se empezaron a analizar las secuencias de la proteína G, principalmente, no de la F, de la G, y se pudo constatar que analizando la variabilidad de la proteína G, podíamos distinguir dentro de los grupos antigénicos, podíamos distinguir distintos genotipos. Y es así como en el año 98 salieron las primeras publicaciones que hablaban de 4 genotipos del tipo B y 5 genotipos en el BRCA, pero que con el tiempo han ido aumentando y han aparecido nuevos genotipos, de hecho con grandes cambios dentro de la proteína G, apareciendo y reemplazando los genotipos previamente existentes.
De nuevo, no existe todavía una relación entre los grupos antigénicos o estos genotipos nuevos con la gravedad del virus. Pero les recuerdo que estamos viendo un sitio de variación de la proteína G. Nosotros aquí en Chile hemos hecho análisis de qué es lo que circula, al igual que en el resto de los países, y efectivamente nosotros hemos tenido en nuestros distintos años circulación de los distintos genotipos. ¿Qué es lo interesante de esto y de ver que efectivamente existen distintos genotipos circulando en nuestras poblaciones, en nuestros niños? Es que en el tiempo han ido cambiando los genotipos y los genotipos que van circulando en los años actuales son bastante distintos a los genotipos que pudieron circular hace años y de los cuales se extrajeron las cepas o los BRS prototipos, con los cuales se han hecho la mayoría de los estudios iniciales, tanto para anticuerpos como para terapia o para vacunas. Por lo tanto, es bien importante que nosotros, considerando que los virus van variando en el tiempo, también vayamos actualizando los prototipos contra los cuales nosotros hacemos nuestras pruebas para analizar eventualmente blancos terapéuticos. Y más allá de eso, el conocer la variación del genoma viral y no solamente la variación de la proteína G que yo les mencioné, que es la que tiene que ver con los genotipos, sino ir mirando la variación del resto de las proteínas. Acá tenemos el análisis que hicimos de variación de la proteína G, de la proteína F, de cuán divergentes o cuán distintos van siendo los virus en el tiempo. Nosotros podemos ir viendo que hay sitios antigénicos, o de estos sitios antigénicos que yo les mencionaba, que son más conservados que otros, y que eventualmente con el uso de vacunas o con el uso de anticuerpos monoclonales nosotros pudiéramos ir a presionar los cambios genéticos precisamente de estos sitios antigénicos que tienen que ver con la producción de terapias profilácticas o vacunas. ¿Ya? Es así como, por ejemplo, los sitios 0, sitios 1, 2, 4, lo que estábamos hablando, pudieran tener más o menos variabilidad genética que hay que, a mi juicio, seguir vigilando. Entonces, ¿qué aprendizajes tenemos desde estos factores virales y con los que nosotros tenemos que seguir trabajando en todo este tema de vigilancia, de vacunas y de anticuerpos? Que efectivamente las proteínas estructurales hay que seguir mirándolas, hay que seguir analizándolas, algo yo creo parecido a lo que hemos hecho con COVID, y que al mirar estas proteínas estructurales podemos ir viendo que hay sitios antigénicos que tienen mayor capacidad o una neutralización, anticuerpos contra esos sitios antigénicos pueden tener neutralizaciones mayores que pueden aumentar o enfocar a los candidatos terapéuticos. Y por otro lado, la variabilidad genética hay que seguir mirándola, sobre todo en las proteínas de superficie que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando, vigilar las variantes, los genotipos y, muy importantemente, vigilar estas variaciones ante la llegada y el uso final de posibles terapias, vacunas o profilaxis. ¿Qué sabemos entonces del BRS en cuanto a la clínica? Bueno, ustedes saben mucho de esto. La verdad que el BRS tiene una variabilidad de síntomas importantes, desde infecciones respiratorias altas hasta bronquiolitis y neumonías graves que llevan a los niños hasta necesitar cuidados intensivos. Aproximadamente en lactantes un 40-50% pueden tener infección que afecte la vía aérea baja, y se ha calculado, y de hecho eso está descrito también en nuestros pacientes, que aproximadamente un 2 al 3% de los niños menores de un año principalmente necesitan hospitalización. También se sabe que es muy frecuente la reinfección en los años siguientes, y que la sintomatología es cada vez más leve en la medida que nosotros nos vamos reinfectando, siendo infecciones respiratorias generalmente de tipo alto en niños mayores, escolares, preescolares y en adultos, hasta nuevamente en adultos mayores poder tener infecciones respiratorias bajas. Lo que les mencioné
infecciones más bien bajas en recién nacidos y lactantes, iras altas en preescolares y en escolares, y en los adultos mayores y también en inmunosuprimidos pueden provocar neumonías graves, y aquí está todo este tema de hiperreactividad bronquial y asma que lo vamos a mencionar más adelante. En los grupos de riesgo clásicos tenemos a los prematuros, a los inmunocomprometidos y a aquellos con enfermedades cardíacas con hiperflujo, principalmente enfermedades crónicas pulmonares, y en ese contexto los prematuros con displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica también están en bastante más riesgo de hacer infecciones más graves. Y también existen algunos factores ambientales menos clásicos, ¿cierto? Pero que siempre es bueno recordarlo: el hacinamiento, la exposición probablemente a grandes cargas virales, el tabaquismo intrafamiliar, el tabaquismo materno, por sobre todo la falta de lactancia materna y la asistencia a la cuna, también son factores que pueden llevar a un mayor riesgo de infecciones respiratorias bajas o hospitalización en los lactantes. Este es un gráfico que la verdad que a mí me encanta. Yo les recomiendo a todos leer esta revisión del doctor Bernie Graham, que es uno de los padres del virus respiratorio sincicial. Ha escrito mucho y ha trabajado mucha investigación acerca del virus respiratorio, y en este paper, donde se hace una revisión bien detallada de la respuesta inmune al virus respiratorio sincicial, yo creo que sale en esto resumido la importancia, ¿cierto?, de cómo esta inmunidad va variando a través de los años de los seres humanos. Entonces, tenemos las embarazadas tienen generalmente una inmunidad preexistente, y que lo ideal es que traspasen esa inmunidad preexistente al feto, o que finalmente el recién nacido nacerá con cierta inmunidad. Entonces, por lo tanto, esta inmunidad en algún minuto uno podría, eventualmente pensando en cómo poder hacer para disminuir la gravedad y las edades de riesgo, uno podría tratar de hacer un booster, un refuerzo inmunológico, ya sea con vacuna, o eventualmente las pacientes lo pueden, lo hacen cuando se infectan en la temporada anterior con virus respiratorio sincicial, de manera de pasarle una gran cantidad de anticuerpos al recién nacido. En las edades de lactantes tenemos los primeros 6 meses la inmunidad pasiva, que se traspasa desde la madre a este recién nacido y que va cayendo en los meses, y en esta caída de anticuerpos este niño, este lactante, queda en riesgo de enfermedad más grave, ¿cierto? Y finalmente con las infecciones va a ir adquiriendo una inmunidad, ¿cierto? Va a adquirir inmunidad adquirida, ¿cierto? Y se va a mantener con una inmunidad que lo va a proteger durante la infancia, durante la adultez, y va a caer nuevamente en los adultos mayores, donde también aparece el riesgo de tener enfermedades graves. Y en cada una de estas etapas, ¿cierto?, uno pudiera ir a postular cómo apoyar esa inmunidad de manera de no tener estos espacios de enfermedad grave en nuestros pacientes, en niños y en adultos. Ahora, con respecto, ya sabemos que uno de los problemas que se ha mencionado, o de la clínica o de la importancia también que tiene el virus respiratorio sincicial, son las sibilancias recurrentes, la posibilidad que los niños que han sido hospitalizados principalmente por virus respiratorio sincicial desarrollen en el tiempo sibilancias recurrentes y eventualmente asma, ¿cierto? Ustedes saben que han existido varias cohortes que han mostrado esta relación en el tiempo, algunas relaciones que van disminuyendo con los años, ¿cierto? Y otras que han mantenido esta relación. Vamos a hablar un poquito de eso. No cabe duda, eso sí, que en esta interacción que existe entre virus respiratorio, la verdad que importa tanto el tipo de virus que infecta a este hospedero, la respuesta inmune que tiene este virus respecto a la infección por este virus respiratorio, y esta respuesta inmune muy probablemente tiene una base genética, una susceptibilidad a ser o no más susceptible de hacer sibilancias en el tiempo. Entonces,
En este tema de virus respiratorios y sibilancia, ¿qué se sabe? Bueno, sabemos que el cuadro clínico de la bronquiolitis puede ser algo parecido al asma, a pesar que en algunos casos tienen más parecido que en otros, ¿cierto? Pero en términos clínicos aparece taquipnea, aparecen sibilancias, aparece tos, en asociación a una infección viral. Así, por lo tanto, ahí probablemente hay algún tipo de relación. Se sabe que un 30-50% de los niños con sibilancias recurrentes, y eso pudiera ser un poquito más, hacen estas sibilancias recurrentes asociadas a virus, y un porcentaje de 30-50 desarrollarán asma en el tiempo. ¿Ya? Pero eso depende un poquito de qué niños estamos hablando, y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Los hospitalizados por bronquiolitis, en términos muy generales, tienen aproximadamente 2 a 3 veces más probabilidad de desarrollar sibilancias recurrentes y eventualmente asma. Pero el detalle es que la bronquiolitis y estos lactantes hospitalizados por bronquiolitis son un grupo heterogéneo de pacientes, y cada vez más se está llegando a entender que no todas las bronquiolitis son iguales, no todos los niños presentan las mismas características, y hacia eso un poco apunta el conocimiento actual de esto de sibilancias y virus respiratorios. Hay distintos factores que van a ir a actuar y van a llevar finalmente a que un niño desarrolle sibilancias recurrentes y eventualmente asma en el tiempo, que lo desarrolle o que se exprese el asma en esos pacientes. Primero que nada, el tipo de infección. Los dos virus más involucrados en este desarrollo de sibilancias recurrentes en el tiempo son los rinovirus, que son una familia enorme de virus respiratorios, pero que están muy en relación a esto, y el virus respiratorio sincicial como el segundo más importante, ¿ya? También existe probablemente algo de la existencia o la preexistencia de inflamaciones, de tipos de inflamaciones características hacia niños que van a desarrollar sibilancias versus los que no. Por lo tanto, existen algunas teorías de que los pacientes que tienen una inflamación o se gatilla una inflamación de tipo TGLP2 podrían ir más hacia sibilancias que el resto. También, por supuesto, existe una carga genética de los pacientes que van a hacer sibilancias, y es muy importante determinar la historia familiar de asma y atopia. Hay que evaluar también la respuesta antiviral que tienen los niños, y que también pudiera estar relacionado a una susceptibilidad conjunta a infecciones virales o a asma. Y también hay algunos genes en los cuales se han descrito polimorfismos genéticos específicos que se relacionan con el desarrollo de asma. El microbioma, ese es un tema enorme que también pudiera tener que ver con la inflamación, con la evolución a sibilancias recurrentes, que creo que lo están explorando, pero no es tema de esta exposición. La exposición a alergenos, pérdida de la biodiversidad del ambiente en la cual están creciendo nuestros niños y a la cual nosotros estamos exponiéndolos, y los tratamientos que pudiéramos dar tempranamente, es decir, en pacientes con rinovirus y que tienen sibilancias con rinovirus, cuando es bueno empezar con un tratamiento, por ejemplo, corticosteroidal para controlar la inflamación y ver si eso tiene que ver con el desarrollo de más o menos sibilancias posteriores. Y lo mismo, todavía queda mucho por saber cuál es efectivamente el efecto de anticuerpos monoclonales, o pudiera tener el efecto de la vacunación eventualmente en el desarrollo de asma. Lo que sí sabemos, y yo algo les comenté, es que los virus respiratorios, dependiendo de qué virus respiratorios afectan a nuestros niños, un poco hacia dónde, cómo se asocian a la bronquiolitis. Nosotros sabemos que virus respiratorio sincicial es el virus principal causante de bronquiolitis o de sibilancia, sobre todo en el primer año de vida. Y va a caer, como les mencioné, ya dentro del segundo año, y cae en la edad preescolar y escolar, al contrario de rinovirus, en el cual rinovirus se convierte en el agente más importante de bronquiolitis y de sibilancia en los pacientes mayores de un año y medio.
¿Ya? Y es aquí donde siempre yo digo que los pacientes que tienen rinovirus o que sibilan por rinovirus probablemente vayan a tener una historia de mayor sibilancia. El rinovirus, comparado con VRS, puede tener menor duración de hospitalización. Los niños que se hospitalizan por rinovirus son de mayor edad, son niños como de un perfil más asmático y tienen historia familiar de asma o historia previa de sibilancias recurrentes. Y esto también ustedes lo conocen, existen distintas cohortes y hay unas cohortes que han mostrado bien la diferencia de de cuánto más se asocia el rinovirus a asma versus VRS asma. VRS sí se asocia, de hecho a nivel general, tomando la información de distintas cohortes, el niño que se hospitaliza o que hace sibilancias por virus respiratorio sincicial tiene aproximadamente el doble de riesgo de desarrollar asma y sibilancias recurrentes que un niño que no sibila por virus respiratorio sincicial. Pero en realidad el niño que sibila por rinovirus tiene muchísimo más riesgo. Y ese riesgo aumenta mucho más en la medida que el niño sigue sibilando en el tiempo y después del tercer año por el rinovirus. Es así como actualmente, y aquí les muestro algunos papers, que actualmente las bronquiolitis las están tratando de dividir en perfiles clínicos. Se han descrito y el grupo del doctor Camargo, que tiene una cohorte bien grande de pacientes que estuvieron hospitalizados por bronquiolitis en cerca de 35 centros en Estados Unidos, analizaron los perfiles tanto virológicos, inflamatorios y de gravedad de los pacientes y definieron estos tres perfiles. Definieron un perfil A, que es el que tenemos aquí, es decir, perfiles que se separan clínicamente y que uno puede ir separando de acuerdo a sus características. Tenemos un perfil A de pacientes hospitalizados por bronquiolitis que tenían bastantes problemas respiratorios o sibilancias recurrentes, que presentaban atopia, signos de atopia, y que la hospitalización uno detecta con mayor frecuencia rinovirus por sobre virus respiratorio sincicial. Este es el perfil A que ellos mencionan, que es aproximadamente un 15% del total de los niños que se hospitalizan por bronquiolitis. Tienen también un perfil B, el perfil B, que es el del paciente bronquiolitis VRS puro, que no tiene o no tenía historia de problemas respiratorios previos o eczema o atopia previo, ¿ya? Y en este caso es el gran número de pacientes, o sea, nosotros tenemos la mayoría de nuestros pacientes hospitalizados por virus respiratorio sincicial pertenecen a este perfil B, casi un 50%. Y un perfil C, que hablan de una bronquiolitis que es más grave, o sea, niños que requieren mayor días de hospitalización, que necesitan unidades de cuidados intensivos y que también están asociados a alto porcentaje de virus respiratorio sincicial, pero que probablemente tiene que ver con algún tipo de inflamación o de respuesta antiviral disminuida en un inicio probablemente, que los lleve a ser bronquiolitis más grave, pero que no necesariamente se asocia a este perfil sibilante o que va a seguir sibilando o con asma en el tiempo. Y ellos efectivamente vieron esto, al dividir los distintos perfiles o los pacientes de los distintos perfiles, ellos empezaron a ver que los pacientes del perfil A presentan más episodios de sibilancias en un periodo de 3 años de seguimiento. Es decir, acá dice la probabilidad de sobrevivir sin episodios de sibilancia, y se ve que los niños del perfil A tienen episodios de sibilancia y empiezan a caer con estos episodios de sibilancia de significativamente mayores en números que el perfil B y el perfil C. Y han encontrado algunos biomarcadores, la verdad que ellos están haciendo un análisis bien detallado de lo que se asocia o lo que se puede asociar también a este perfil, que es un perfil clínico, pero la verdad es que pueden haber biomarcadores diferenciales. Hasta este minuto han analizado que son niños que tienen más eosinófilos y que tienen una microbiota diferencial.
En esta misma cohorte también se han dado cuenta que en la medida que los pacientes no logran resolver infecciones virales, es decir, que persisten infectados con ciertos virus, se asocian a mayor riesgo de sibilancias recurrentes, y el grupo que más tiene este riesgo son los pacientes que se infectaron, que se hospitalizaron inicialmente por rinovirus sin VRS y que en el tiempo hacen nuevamente infecciones o infecciones persistentemente positivas a rinovirus. Es decir, el niño que tiene rinovirus, el niño que tiene rinovirus y que tiene sibilancia por rinovirus tiene más probabilidad, tiene una probabilidad mayor y significativamente mayor que el resto de desarrollar sibilancias, pero más aún el que tiene el rinovirus y que tú vuelves a buscarlo y sigue teniendo el rinovirus. Ya ese es el paciente que ellos han encontrado, además de este perfil, el de mayor riesgo. Y en relación un poquito, o sea, teniendo en cuenta esto de cómo vamos a ir moviéndonos y cómo nosotros podemos ir preveniendo cada una de estas afecciones, nosotros tenemos que tratar de ir a evitar la infección por virus respiratorio sincicial, y para eso tenemos distintos enfoques. Y son 3 enfoques que han ido avanzando en el tiempo y han avanzado bastante en estos tiempos, pero yo creo que algunos van ganando la carrera. Ahí como tenemos los anticuerpos monoclonales, que es hacia donde está enfocada esta charla, pero también tenemos vacunas anti-VRS y los antivirales que también están avanzando en esta carrera. Y digo carrera, siempre si ustedes quieren entrar, existe este diagrama que lo actualiza constantemente PATH, de manera de ir mostrando cuáles son los fármacos, las terapias que van avanzando en las distintas etapas, tanto preclínicas como clínicas, en esta carrera de llegar a tener algún medicamento, alguna vacuna o algún anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincicial. Como ustedes pueden ver aquí, en fase 3 tenemos algunas vacunas presentes, tanto Pfizer como Glaxo. Tenemos una vacuna recombinante en virus adenovirus que también está siendo probada en fase 3. Y aquí está, que es lo que nosotros venimos a hablar en esta charla, de los anticuerpos monoclonales, tanto de lo que existe, que está probado, y lo que pudiéramos tener prontamente. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, ¿cierto? ¿Por qué nosotros vamos a tratar de buscar y por qué seguimos buscando anticuerpos monoclonales para poder evitar las infecciones por virus respiratorio sincicial? Es por la experiencia que tenemos con la inmunidad que la madre traspasa pasivamente a los recién nacidos. Esto ya fue evaluado hace bastante tiempo. Las madres que traspasan o logran traspasar mayores niveles o títulos altos de anticuerpos al recién nacido tienen un efecto protector de la enfermedad del virus respiratorio sincicial en la campaña de invierno, en el brote epidémico siguiente. Y los que tienen bajos títulos de anticuerpo tienen altas recurrencias de la infección, y también se ha visto que en los pacientes recién nacidos y lactantes la inmunidad desarrollada en respuesta a las infecciones es insuficiente, no alcanza a proteger suficientemente a ese niño. Además llegamos como tarde, el niño se hospitaliza de todas maneras, y además tenemos la experiencia del palivizumab, sabiendo que en pacientes prematuros donde ellos probablemente no reciben esta inmunidad pasiva adecuada porque son prematuros, ¿cierto? Nosotros podemos pasivamente darles palivizumab y tenemos una disminución de las enfermedades graves en estos pacientes. Aprobados, anticuerpos monoclonales aprobados y que fueron utilizados o han sido utilizados, siguen siendo utilizados, tenemos, dos, ¿cierto? Una inmunoglobulina, la inmunoglobulina BRS, que era el Respigan, que era básicamente inmunoglobulinas policlonales hacia virus respiratorio sincicial, que se dejó de usar hace ya años con la llegada de palivizumab, ¿cierto? Pero la verdad es que actualmente existe una lista bastante importante de nuevos
anticuerpos monoclonales que están siendo probados para tratar de disminuir la infección en prematuros o definitivamente en lactantes durante sus primeros años de vida. Y les muestro que son bastantes los que están en estudio, y les vuelvo a mostrar esta figura para mostrarles que los distintos anticuerpos están enfocados en distintos sitios antigénicos, y es así como tenemos algunos que están enfocados en el sitio 0, algunos al sitio 2 como el palivizumab, en el 5, en el 4, en el 3, y probablemente, dado que estos sitios antigénicos tienen distintas capacidades neutralizantes, podríamos tener distintas respuestas o distintas eficacias y efectividades de los anticuerpos en el tiempo. Pero ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos palivizumab. Palivizumab es el único autorizado y en uso actual. De hecho, acá en Chile está siendo usado bajo el protocolo que está vigente es el del 2018 de profilaxis de la infección del VRS. Es un anticuerpo monoclonal que se une al sitio antigénico 2, presente en el estado de postfusión o de fusión de la proteína F, y es un sitio antigénico, la verdad que no tan potente en relación al resto de los sitios antigénicos. La vida media de este palivizumab, de este anticuerpo monoclonal, es más o menos de 20 días, por lo tanto es necesaria la inyección o la administración de manera mensual para poder cubrir el brote epidémico de virus respiratorio sincicial. Y como ven aquí, la población objetiva está definida acá, que es la población objetiva en nuestro país, son los prematuros displásicos de menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos, o los que no tienen displasia pero menores de 29 semanas. ¿Cómo se administra? Bueno, se les dan dosis de 15 miligramos por kilo mes. Es esa la dosis con la cual se logran niveles protectores de anticuerpos durante el brote epidémico. El poder tener un punto de corte sobre el cual sabemos que estamos protegidos nos ha llevado a tener una idea de cómo podemos protegernos también con otras vacunas o con otros anticuerpos. O sea, nosotros tenemos un basal y ya tenemos un conocimiento bastante grande de cuánto palivizumab o cuántos anticuerpos neutralizantes se necesitan tener para poder estar protegidos. Y esa cantidad de anticuerpos se cubre con estas dosis de 15 miligramos por kilo mes. Se administran de manera intramuscular por 5 meses, que es el periodo donde dura la pandemia. Aquí les dejo un poco las indicaciones de cómo se deberían administrar. Entonces dijimos que las indicaciones de esta profilaxis con palivizumab es principalmente en prematuros con enfermedad pulmonar crónica, pero también están incluidos, de hecho en otros países, los pacientes con cardiopatías congénitas. ¿Ya? El problema es el alto costo. Es un medicamento de alto costo que tiene que ser administrado mensualmente por 5 meses, lo que ha hecho que la recomendación, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría cambió la recomendación, y antes recomendaba principalmente a todos los prematuros menores de 35, pero actualmente se está enfocando mayormente a los menores de 29 semanas, lo que ha causado bastante discusión, porque hay pacientes que pueden haber quedado no cubiertos y la verdad que pudieran necesitarlo. Los resultados originales de los primeros trabajos de palivizumab mostraron que es un medicamento efectivo que logra disminuir un 55% de la hospitalización por VRS en estos pacientes de riesgo prematuros, ¿cierto? Que es lo que les estaba comentando, y un 78% de reducción de la hospitalización, principalmente en los prematuros con displasia broncopulmonar. O sea, ahí es donde se concentra más la efectividad, y un 39% en prematuros sin displasia. De nuevos, ¿qué tenemos de anticuerpos monoclonales nuevos? Les voy a mencionar 2, que creo que son los que han ido más avanzando. Tenemos el MEDI 8897, que se le está llamando
Nirsevimab, es también un anticuerpo monoclonal de tipo IgG1 que está enfocado, o su sitio antigénico de acción es el sitio antigénico 0, que yo les mencioné que era muy neutralizante y está presente en la proteína en estado de prefusión. Se ha probado in vitro que es más de 50 veces más efectivo que palivizumab. Y la gracia de estos nuevos anticuerpos monoclonales es que gracias a ciertos cambios y mutaciones y alteraciones en las proteínas han logrado aumentar la vida media de estos anticuerpos, y si palivizumab tenía 20 días de vida media, estos están logrando tener cerca de 100 días de vida media, lo que hace posible pensar en solo una dosis durante todo el brote epidémico. De hecho, los estudios ya han salido bastantes estudios de este nuevo anticuerpo monoclonal. Primero se analizaron los niveles en adultos sanos, en adultos que fueron donde se les administró el anticuerpo monoclonal y se vieron un poco las dosis y la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de los anticuerpos, pero ustedes pueden ver que los anticuerpos la verdad es que se mantienen en el tiempo bastante bien con una sola dosis, y eso habla de la vida media y que efectivamente la biodisponibilidad en el paciente se mantiene. Luego se probó en pacientes de pretérmino. Aquí se hizo el estudio de seguridad, de tolerabilidad y farmacocinética en pacientes de pretérmino, es decir, ya enfocado en el paciente que más nos interesa, y efectivamente ya asumen las dosis más bajas de 50 miligramos intramusculares, donde se ve los niveles de anticuerpos neutralizantes que se mantienen bastantes días. De hecho, ya a los 50 días todavía tenemos niveles de anticuerpos neutralizantes bastante altos. Y acá ustedes pueden ver que en el placebo son bajitos, pero empiezan a aumentar probablemente por las infecciones que se producen en esos días en esos pacientes. Y lo otro que se vio es que efectivamente los niveles de concentración del medicamento se asocian a la actividad neutralizante de estos anticuerpos. Por lo tanto, son anticuerpos que finalmente sí neutralizan. Y finalmente, el 2020 ya se publicó uno de los primeros estudios con más de 1.300, 900 y 400 pacientes, 900 que recibieron el anticuerpo, 400 controles o placebos, donde se evaluó ya la eficacia de este nuevo anticuerpo monoclonal, donde ustedes pueden ver que existe una disminución o una protección hacia las infecciones respiratorias bajas atendidas o que requieren atención médica, con una diferencia bastante significativa. También existe una diferencia en la hospitalización por causa de virus respiratorio sincicial. En el paciente con placebo son pacientes que se hospitalizan. Y además, y esto es bien interesante, también se ha visto en algunos trabajos de vacuna, el tener protección contra virus respiratorio sincicial disminuye también la causa de hospitalización por distintas causas. Es decir, no solamente afecta al virus respiratorio sincicial, sino probablemente los protege hacia distintos virus, probablemente porque el estado inmunitario mejora, por la respuesta a anticuerpos pudiera mejorar, y la verdad es que disminuyen también las hospitalizaciones relacionadas con cualquier causa, ¿ya? Y las hospitalizaciones también. Aquí se ve claramente que disminuye la hospitalización, aquí en oscurito disminuye la hospitalización en BRS, pero como ustedes ven aquí también disminuye un poco en la hospitalización no BRS. Y eso también es algo interesante que no está muy bien claro por qué es, pero que se vio también en algunos estudios de vacunas BRS. Este trabajo mostró finalmente una disminución o una eficacia del 70.1%, una reducción del 70.1% en la atención médica necesaria de IRA. Disminuyó también la incidencia de hospitalización por BRS en un 78.4%. O sea, esos son los datos como duros. Disminuye un 70, un 78% en los pacientes de pretérmino. Y finalmente, el otro anticuerpo monoclonal, van a existir también algunos estudios y sitios de estudio en nuestro país, también nuevo anticuerpo monoclonal, el MK1654 o Clesrovimab,
Es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG1 que esta vez se une al sitio antigénico 4, que también es de prefusión, pero la gracia de este sitio 4, a diferencia del 0 del anterior, es que es una zona altamente conservada, y eso se ha visto en los estudios que yo les mostré al inicio de variabilidad dentro de la proteína F. La verdad que este sitio antigénico 4 es altamente conservado, por lo tanto, en la medida que uno pudiera ir a administrar un gran número de dosis, uno podría pensar que se va a mantener sin resistencias en un corto tiempo. También a nivel in vitro, se ha visto que tiene aproximadamente 50 veces más poder de neutralización que palivizumab, y tiene también vida media más larga, lo que permitiría una dosis en el brote epidémico. Aquí, como ustedes pueden ver, este es el estudio preclínico, el que se analizó en in vitro, datos in vitro y datos en ratas, en cotton rats. Como ustedes pueden ver, con palivizumab en rojo se hizo los ensayos con palivizumab y con este nuevo anticuerpo, y se ve como la neutralización aparece a concentraciones mucho menores de este anticuerpo. Lo mismo que, tanto para BRCA como para BRCB, ¿ya? En comparación con palivizumab. Y además, a nivel en modelo animal, disminuye la carga viral en la medida que aumenta la concentración en los tejidos, y la concentración circulante de anticuerpos produce y se ve una carga viral muy disminuida tanto en pulmones como en nariz para BRCA como para BRCB. También existen ya algunos datos, no alcanzo a verlos aquí, pero existen algunos datos ya en adultos sanos. Estos son los análisis de adultos sanos, donde se están analizando las farmacocinéticas y están evaluando los niveles y dosis que necesitan. Ha sido bastante exitoso esos estudios. Están los estudios de fase 2 en ejecución, los fases ya de no solamente de seguridad, sino que también algo de eficacia, y fase 3 también reclutando en pacientes adultos y empezando a reclutar en pacientes prematuros, en pacientes lactantes sanos y en pacientes con patología tanto cardiológica como broncopulmonar. Ahí les dejo yo el número del estudio clínico que está analizando este nuevo anticuerpo. Un resumen de estos anticuerpos monoclonales: bueno, es lo que tenemos, el palivizumab disminuye un 50% la hospitalización, más aún en los pacientes con mayor riesgo. El nuevo anticuerpo monoclonal disminuye un 70 y un 78% la atención de infecciones respiratorias bajas y la hospitalización, respectivamente. Y este nuevo anticuerpo, donde todavía no tenemos los resultados de eficacia, pero que en in vitro al menos y en animal, en modelo animal, tiene mayor potencia que palivizumab, por lo tanto uno esperaría también reducciones de esta magnitud. BRS continuará siendo causa importante de infección respiratoria aguda baja, ya volvió. Yo esperaría que esta campaña invierno sea más parecida a lo que teníamos anterior a la pandemia. Existe nuevo conocimiento molecular en BRS que nos va a ayudar, ¿cierto?, a tener más, una terapia probablemente más enfocada en productos efectivos. El papel en sibilancia, si bien el papel su papel en la aparición de sibilancias posteriores es menor que el rinovirus, aumenta el riesgo probablemente al doble, y el número de pacientes que tenemos año a año con virus respiratorio sincicial sigue siendo muy importante, por lo tanto tiene y sigue siendo un tema a evaluar. Existen nuevos anticuerpos y vacunas que no fueron tocadas en esta charla, ¿cierto?, que deben considerar las características moleculares y los conocimientos que se están teniendo. Y los nuevos anticuerpos monoclonales que yo les mencioné aparecen, y yo creo que dentro de esta carrera que les mostré en el dibujo de Paz, aparecen como una pronta alternativa en el manejo de nuestros niños. Les dejo también una lista de las lecturas recomendadas de esta clase, por si quisieran después
mirarlas, yo se las recomiendo porque hay algunas revisiones muy buenas para entender todo esto, y con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu excelente presentación, súper completa. Tenemos varias preguntas, ¿ya? Algunas son pensando en lo que se nos viene este año, ¿ya? En relación a lo evaluado y lo visto en el hemisferio norte, ¿cómo crees tú que va a ser este brote de BRS para nosotros? Porque se habla incluso que de repente pudiéramos tener más de un brote. ¿Tú crees que eso sea factible o no? O sea, más de un brote, yo creo que en el primer dibujo que tuvimos, que yo mostré del ISP, se ve que la verdad que ha sido como más constante. Y es lo que yo esperaría y sería el mejor escenario para nosotros. Que aparezca y aparezca en menores números, pero constante en este año, y que el número de susceptibles, que además se nos ha ido acumulando un poquito en el tiempo, vayan cayendo, infectándose en este tiempo de una manera más constante. El uso de mascarilla, las cuarentenas o los cuidados que aprendimos a tener en la pandemia, yo creo que nos han ayudado hasta el minuto. Entonces yo esperaría que lo que hemos aprendido de esto de no mandar a los niños enfermos a la sala cuna, a los colegios y todo, pudieran ayudar en esto, en que la caída o la infección de los pacientes susceptibles sea más lento y constante este año. Hay que ver, porque en invierno sabemos que el hacinamiento y las ventanas cerradas no ayudan, y probablemente ahí vamos a tener de nuevo un aumento de casos, pero yo creo que va a partir antes y va a terminar después. Perfecto. Otra pregunta, mencionaste un poco que en el fondo tenemos una población de susceptibles mucho mayor, pues, todos los que nos enfermaron en el 2020, 2021, más lo que corresponde en este año. Dentro de este grupo tenemos niños que efectivamente son menores de 2 años, que no, tenemos más riesgo que no hagan una bronquiolitis más severa por un sistema inmune que está más inmaduro, pero ¿qué crees tú que pasaría en aquellos que nunca se han expuesto mayores de 2 años? ¿Deberían tener, cómo deberían reaccionar? Bronquiolitis, Sí, yo creo que no deberían tener una bronquiolitis como la que tenemos en los menores de 6 meses. A menos, o sea, solamente la van a tener y van a tener bronquiolitis, creo yo, los que tienen un perfil asmático de base. Yo pienso, mirando todos los datos, creo que va a ser más fácil distinguirlos. Y de hecho hemos tenido algunos pacientes así, los pacientes que se han hospitalizado estos últimos meses tienen un perfil, hemos tenido las guaguitas, y hemos tenido los menores de 6 meses hospitalizados, en un menor número afortunadamente, pero en los pacientes mayores tenemos un poco este perfil más asmático. Así que yo creo que el niño sin susceptibilidades, susceptibilidad genética o un perfil de este tipo, perfil asmático, no debería tener una bronquiolitis después de los 2 años. perfecto. O sea, en el fondo tendría que ser más como marcador como de asma, como en rinovirus, que en el fondo si se Creo yo. hospitaliza. Es mi apuesta. Yo creo que si se hospitaliza, debería ser más como un marcador de asma. Estos años. Claro. En estos niños, claro, estos niños que no se expusieron. ¿Hay estudios de coinfección BRS-COVID? ¿Se sabe algo de eso? Se sabe muy poco porque hay muy poco. No sé si te ha tocado ver a ti, pero nosotros No. en el Roberto, con toda la cantidad de COVID que tuvimos 2 casos, y ahí primó el BRS, no Perfecto. COVID. Sí, o sea, yo el par de casos que me ha tocado también ha sido 100% BRS, como que el COVID venía como Como un hallazgo acompañante. nomás. Sí. Sí, sí. Lo otro que te mencionaste es que también es importante en los adultos mayores, y eso muchas veces como que uno es pediatra, como que no se acuerda de esa parte. ¿Hay estudios de anticuerpos monoclonales en adultos mayores o No, son más no? bien enfocados a vacunas. Pero, Perfecto. pero ojo, si va bien, anticuerpos monoclonales en niños, en lactantes, porque
el uso de anticuerpos monoclonales y hacia dónde está enfocado actualmente es prematuro, son los con patologías, pero también está enfocado en saber cómo nos podría ir en los lactantes susceptibles. Podría venir a ser como una vacuna de los pacientes que nacen, sobre todo en su primer año, menores de 6 meses, por ejemplo, expuestos al brote epidémico. Y si va bien ahí, probablemente en adultos van a salir estudios que prueben eso también. Perfecto. Lo otro que hablaste un poco de lo que es la vida media del palivizumab, que son 20 días. Yo, bueno, en el Hospital de la Florida administramos a todos los prematuros y hemos tenido de repente pacientes que justo se infectan el día 27, ¿ya? Y caen hospitalizados, etcétera. ¿Hay algún perfil o hay estudios que en el fondo evalúen un perfil de paciente que metabolice, por ejemplo, más rápido el palivizumab? Así como, no sé, por los pacientes que reciben gamma, de repente se les hace seguimiento y hay que ponerle gamma cada 2 semanas en vez de 3 o 4. ¿Eso hay algo? No, mira, yo no he encontrado, no he leído nada de eso, quizás haya algo, pero yo creo que sí, que debe haber algún tipo de metabolizadores más rápido como para muchos medicamentos. O sea, es como una vida media, es la vida media promedio de los pacientes, y de hecho hay algunos, o sea, cuando te muestran los gráficos de las concentraciones séricas, las barras, las de dispersiones a veces son bien amplias, sobre todo al final. Llegan todos a un muy buen nivel, pero hay otros que caen mucho antes Ahora, no creo que lleguemos a tener que medirlos. Probablemente en algunos pacientes se puede postular poner 2 dosis de esto de larga duración. Perfecto. Y lo otro bueno, súper interesante el tema de la proteína y de la constancia y todo eso, porque uno no se plantea la resistencia al palivizumab, pero eventualmente pudiese haber, po. De hecho, yo conozco, o sea, a mí me tocó trabajar en un lugar donde nos llegaban casos de posibles cepas resistentes y encontrábamos las variaciones en el sitio. Pero es tan poca el número, es tan bajito el número de pacientes que está expuesto al palivizumab, que encontrar la resistencia es poco probable. Pero distinto es si nosotros ya empezamos a dar anticuerpos o vacunar a un mayor número de pacientes. Por eso y tiene mucha relación con lo que también estamos aprendiendo de variantes para SARS-CoV-2, de estas vigilancias que son importantes y en adelante van a ser importantes para ver cómo nos va con vacunas, con terapias, con anticuerpos monoclonales. Perfecto. Tenemos también una pregunta que hablamos recién un poquitito de esto, que seguramente no vamos a tener el típico pic habitual que veíamos. Si eso podría tener alguna implicancia en el cambio del esquema que habitualmente entregamos. O sea, habitualmente entregamos palivizumab de mayo a septiembre. Bueno, el año pasado lo prolongamos, ¿cierto?, hasta diciembre, pero ¿crees que sea eventualmente necesario hacer estos cambios en lo que es la administración del palivizumab? Yo creo que es una conversación que está pendiente, de hecho, en el grupo de seguimiento de prematuro. Es posible que si uno ve que parte antes y va a terminar después, como lo que yo dije, una curva más aplanada, podamos tener que prolongarlo y partir antes, quizás más dosis, pensando en que vamos a estar con una circulación más larga. Así o así hasta el minuto, o sea, si vemos la curva es de casos de menos número, pero se han mantenido constantes en el tiempo. Bajó un poquito en el verano, pero ahora hay que ver un poco cómo parte en estos meses un poquito más fríos. Perfecto. Lo otro, existen estudios de pacientes, a ver, ¿cómo se podría decir? De la prevalencia de sibilancias recurrentes en displásicos con palivizumab. ¿Eventualmente disminuye las sibilancias recurrentes? Existen pocos, existen 2, la verdad, ¿Ya? y que muestran que disminuyen las sibilancias, pero no es una disminución tan drástica.
y probablemente tiene que ver porque el mecanismo de sibilancias del prematuro no tiene que ver necesariamente con este perfil viral, no sé si me entiendes, sino que más bien por una vía aérea que viene alterada, pienso yo. Hay un porcentaje de pacientes que disminuye. Yo creo que en la medida que podamos dar palivizumab o cualquiera de los anticuerpos que pudieran venir en el futuro, vamos a tener que ir diferenciando los perfiles y cómo se comportan los distintos perfiles a un tratamiento adecuado y adelantado del virus respiratorio sincicial. Y lo otro que nos va a servir mucho es el dato este que tú me decías de qué pasa con los niños no expuestos estos 2 años y cómo se van a comportar en años siguientes. ¿Vamos a tener el mismo porcentaje asmático o se nos van a desaparecer estas sibilancias virales? Y eso todavía no lo sabemos. Eso es trabajo que tienen que hacer ustedes porque ustedes los van a seguir. Hay una pregunta también en relación si se sabe algo de la vacuna que está desarrollando la Universidad Católica para el VRS. ¿En qué va eso? La vacuna de la Universidad Católica, bueno, está de hecho dentro de la lista de vacunas en fase 1, está, por lo que aparece ahí en PAS. Tengo entendido que bueno, esa es una vacuna quimérica en que se unió el BCG con proteínas de virus respiratorio sincicial de manera de ponerla en recién nacidos y tener una respuesta inmune protectora en esos primeros meses o eventualmente mayor. Estaban en el fase 1, no, todavía, según lo que yo he visto, no está la publicación de eso, y están planeando la fase 2 ya y eventualmente pasarla a niños, a lactantes. Pero bueno, todo se paró con BRS porque es el mismo grupo que se enfocó en vacuna BRS. O sea, vacuna COVID. Perfecto. Se paró por pandemia. Claro. Te voy a sacar un poco de los monoclonales. Hay una pregunta ¿Ya? que, ¿qué opinas del efecto del broncovaxón liofilizado bacteriano en los mayores de 6 meses? Si eventualmente pudiese tener alguna implicancia en la prevención de virus respiratorio. Pucha, es difícil la pregunta porque la verdad es que yo no he leído tanto de broncovaxón, algo he leído, pero no he leído tanto. Yo creo la inmunidad antiviral de los niños viene seteada de cierta manera para protegerlo, y lo hemos visto en COVID. La respuesta de tipo interferón, y creo yo que el liofilizado bacteriano, en caso de que pudiera y se demostrara que efectivamente activa esa respuesta sí digo yo, la respuesta inflamatoria que protege, pudiera tener que ver. Pero yo no he visto hasta el minuto ese trabajo que me muestre que efectivamente aumenta a ese nivel. Yo personalmente no lo uso, pero principalmente porque no tengo tanta experiencia en eso, o sea, de protección de infecciones virales. Perfecto. Lo otro que hablaste algo que fue muy interesante en relación a los nuevos monoclonales y cómo logran disminuir las hospitalizaciones por otros virus. ¿Eso se ha visto con el palivizumab o eso es efecto específicamente de estos nuevos monoclonales? No se ha visto, no se vio con el palivizumab, pero de nuevo, los estudios han sido más bien en pacientes muy específicos. Yo creo que se está dando por el número de pacientes que se están mostrando, porque hay algunos datos también en lactantes previamente sanos, y hasta lo que yo sabía no se había visto. ¿Dónde sí se vio ese efecto? En el estudio de la vacuna de Novavax, de proteína F en nanopartículas. Ese estudio que se hizo en embarazadas que fueron vacunadas con esta vacuna, y salieron los estudios para el año 2020, me parece, los resultados, y que no lograron un gran impacto en la disminución de la hospitalización. Donde sí lograban impacto y donde llegaban a tener el outcome deseado era justamente en la hospitalización total. Y ahí sí disminuían el número considerablemente con otras infecciones. Pero no lo he leído para palivizumab, no lo encontré para palivizumab.
Perfecto. Tenemos una pregunta de Bolivia, donde en el fondo preguntan sobre la experiencia que tenemos acá en Chile de la coinfección BRS y rinovirus, qué tan frecuente es, y si se puede asociar a mayor gravedad, ya que ellos hicieron un estudio entre el 2016 y 2017, donde encontraron una mayor infección y que habitualmente eran los pacientes que estaban más graves, hospitalizados por neumonía. ¿En Chile tenemos estudios en relación a eso? Nosotros tenemos datos en los pacientes hospitalizados, los análisis que hemos hecho de bronquiolitis, aproximadamente de los pacientes bronquiolitis con BRS, aproximadamente un 30%, 20 a 30% uno puede encontrar coinfección con rinovirus. No necesariamente son los más graves, pero sí tienen, y nosotros lo vimos y alguna vez lo he presentado, tienen una respuesta inflamatoria distinta, tienen un perfil inflamatorio distinto. El paciente que tiene el rinovirus presenta aumento de ciertas citoquinas que probablemente van más enfocadas a este perfil A, a este perfil inflamatorio de tipo como asmático. Pero no lo hemos visto nosotros asociado necesariamente a más gravedad. Los niños sí, los infectados con rinovirus que se hospitalizan mayores de 1 año, esos sí son niños más graves que tienen más probabilidad de terminar con requerimientos de ventilación asistida, son niños como asmáticos probablemente que hacen infecciones y que se obstruyen más gravemente. Y esta es la última pregunta ya. Te voy a sacar absolutamente un poco. Los broncos usamos harto la acitromicina como Sí. caballito de batalla para distintas cosas. Esto en días alternos, el daño pulmonar, las bronquiectasias, etc. Y hay estudios que hablan que eventualmente pudiesen tener alguna implicancia para disminuir los episodios de sibilancia. ¿Tú qué opinas del uso de la acitromicina? Si no como infeccioso propiamente tal, no como antibacteriano. Lo que pasa es que yo como infectóloga o como habiendo hecho infectología, la verdad es que me cuesta recomendar un antibiótico para otra cosa que no sea ir a eliminar un agente específico, susceptible a ese antibiótico. Idealmente lo más restringido posible para evitar las resistencias y los efectos adversos asociados al uso antibiótico. Sé que está aprobado para ciertas patologías más crónicas, fibróticos crísticos, enfermedades pulmonares crónicas, pero como para sibilancias me parece que no se justifica con lo que yo sé hasta el minuto y lo que he leído del uso de acitromicina para sibilancias. No sería, no. Si uno piensa en este perfil que yo les mencioné, si bien tiene que ver un poco con la microbiota y todo, yo creo que podríamos ir a actuar en eso, más que alterarla más, la microbiota con anticuerpos, o sea, antibióticos. Perfecto. Bueno, te agradezco un montón, Lore. Con la Lore somos De nada, Sol. compañeras de universidad. Así que muchísimas gracias por la presentación, por toda la amabilidad de contestar todas las preguntas, incluso aquellas que eran como más rebuscadas. Y agradecemos a todos los participantes que estuvieron con nosotros hasta ahora y agradecemos también a AstraZeneca por el auspicio para nuestro primer webinar. Muchísimas gracias.